Las opiniones vertidas en este espacio son de exclusiva responsabilidad de quien la emite y no representa necesariamente el pensamiento de la producción. Hola amigas y amigos, bienvenidos a tu programa Relatos Forenses, en una de las cápsulas más amadas de España. Oye, Venancio, la hostia. Así como, lo digo porque luego nos reclaman. Porque nos reclamaron que a España no le mandaba su amor. Así es, España, Japón, Corea, cualquiera de las dos, y todos los demás países que poco a poco vamos a ir diciendo, así como Estado de México y área conurbada. Maestra Vilma Naranjo en la cara del psicópata. Bienvenida, maestra. Muchas gracias, igual. ¿Qué tal la comedera? Tanto el festejo. Ay, mira, te lo juro, que compré unos pantalones antes de la Navidad y ayer o antier me lo puse. No te voy a decir que no me cerraron, pero ya no lo sentí como antes. Yo creo que sí me eché unos 3 kilitos. Híjole, ni diga, porque sus Vilma Lovers van a decir, a ver, que modele el pantalón la pero maestra. dicen, oye, pero más buenona. Pues por eso le digo. No, sí, te lo juro que dije, ay, en la torre me voy a tener. Y todavía que la rosca y que los tamales. Sí, no, todavía falta mucho, mire, como bien lo dice usted, la rosca, los tamales, si pedimos guajolocombo, o sea, torta de tamal. Oh, ¿sabes que con eso me matas? Es que es carbohidrato sobre carbohidrato. ¿Y sabes qué es peor? Hay dos cosas que a mí me vuelven loca. Una buena torta de tamal, pero una torta de chilaquil con pollo y un atole de... No, ya me dio hambre. Yo fíjese, nunca me he comido la torta de chilaquil. No, nunca. Es espectacular. Es que no se me antoja. No, es buenísima. Así verde, con su crema, la cebolla, el queso, el pollo, o luego le ponen milanesa de pollo. Sí. La torta de chilaquil es la cosa más espectacular. Yo sé que todos los nutriólogos, médicos, tú me has de estar viendo con cara de el día que se muera, pero es lo cosa más rica. A ver, me voy a hacer una. Al fin, a mí me gustan mucho los chilaquiles. Es mi comida favorita, eso en las enchiladas. Sí, las enchiladas de mole también me gustan mucho. Así que pruébalos, porque de veras te vas a volver loco. Perfecto, y un saludo a Puebla y a Oaxaca por de los mejores moles. Oh, sí, ¿cómo de que no? Perfecto. Pues ¿De qué vamos a hablar el día de hoy, maestra? Pues fíjate que te traigo un caso que creo que es de las primeras ocasiones donde le pedí a la producción que no te dijera nada. Y a ver si no me agarra bien burrote. No, yo confío. Siempre te pongo a prueba, pero porque sé que vas a responder bien. No, pero va a llegar un día en que va a ser el ridículo, maestra. No, pues no, lo editamos. Esa es la ventaja de no estar en vivo. Lo editamos, le estudiaste un poquito y lo vuelves a poner. Bueno. Nosotros te protegemos, así que no. Gracias. Y este es un caso que sucedió en 1976. Ok. Se le dice o se le conoce como, es que el nombrecito está medio, es Chowchilla, ¿ok? Este es un lugar en los Estados Unidos. Y este 15 de julio va un camión con 27 participantes en esta historia. Van 26 menores de entre los 5 y los 15 años y un chofer de este autobús. El chofer, es un hombre padre de familia que cuida a su familia, es un buen miembro de la sociedad. Estamos hablando de los años 70, y quiero yo preguntarte algo, porque va a ser, como dicen, un paréntesis. Algo que a mí siempre me ha provocado estrés son los camiones escolares o los de empleados, que van todas estas personas sentadas, sobre todo cuando son menores, y hay unos tubos enfrente, y hay un accidente, y todos vamos a estrellarnos contra el tubo, no hay cinturones de seguridad. ¿Por qué no se ha renovado esto con los camiones? Es algo que nunca he entendido. Mire, pasa dos cosas. Una,
En los autobuses foráneos, los autobuses foráneos ya, los de buen nivel, ya traen cinturones de seguridad. Eso sí, ajá. Eso sí, pero por ejemplo, el clásico chimeco, el que vemos aquí en Ciudad de México, es porque en teoría dos cosas. Una, está haciendo paradas continuas y va a baja velocidad. Por eso es que no hay cinturones de seguridad en este tipo de camiones, que incluso los asientos, si se da cuenta, son muy peculiares porque no es el clásico asiento de autobús foráneo, Sí, sino es el asiento como rígido de plástico, como Ajá. si fuera una vacinica, Sí. donde Que no hay anda te cinturones. hunde. Ándele. ¿Por qué? Porque en teoría tienen que ir a baja velocidad, en teoría, porque luego los señores entran como rápidos y furiosos también y andan ocasionando muchos choques. Ujú. Ahorita le platico una situación que a mí me marcó mucho como forense, de impacto. Y número dos, porque son paradas continuas, o sea, cada cuadra se están deteniendo para subir a gente o en ciertas paradas ya designadas. Por eso es que no traen cinturón de seguridad, porque no van en teoría más de 40 kilómetros por hora. Pero ¿y cuando llevan niños estos transportes escolares? O sea, pueden ir parando recogiendo a los Sí. niños, pero ya cuando van a agarrar camino, pues por lo menos a 60, 70 Sí. kilómetros sí van. Es que aquí depende también mucho la escuela, porque si es una escuela cercana con transporte escolar, pues pasa igual como los clásicos de Chimeco, o sea, los de rutas. Pero si ya son más largos los trayectos y entran a alta velocidad como el periférico, en teoría sí tendrían que traer un asiento ya peculiar como los de los foráneos con cinturón de seguridad. Le comento lo siguiente porque ese es en el derecho, en el buen ser, Sí, en sí. el deber ser, perdón, donde, fíjese, primeras guardias de residente de medicina forense, turno nocturno, sábado, donde estaba hasta las manitas de pacientes. Muchos compañeros o residentes me decían, es que usted trabaja muy rápido haciendo el procedimiento. Procedimiento de 1 hora yo lo termino en 20 minutos. ¿Por qué, maestra? Porque tuve la bendición de estar en ese turno que trabajaban muy rápido, pero súper rápido. O sea, veían cuál era la causa de muerte y empezaban a hacer la disección muy rápido. Entonces, cuando yo fui alumno de ellos, a mí me decían, o trabaja rápido o entra el técnico. Entonces uno trabajaba rápido para que el técnico no nos quitara a nosotros y no pudiéramos dejar de aprender. Entonces por eso es que yo traigo todavía esa metodología de esa guardia. Y hacerlo bien. Y hacerlo bien y lo hago muy rápido. O sea, me enfoco en causa de muerte y voy y diseco rápido. Por eso es que se hacen los procedimientos rápidos. Ahora, ¿qué sucede, maestra? Estábamos a las 2 de la mañana, pero antes de esa guardia, veo en las noticias en la mañana, voy saliendo de su pobre casa y de todos ustedes, tomo un transporte público y veo que se desvía. Y digo, ¿y ahora qué pasó? Se desvió, ya no pasamos por la ruta clásica, se tardó el doble. Llego al Estadio Azteca, que es donde es ya la base transporte público, y me fui a trabajar. Yo trabajaba sábados y domingos también en una clínica particular y de ahí me mantenía también para la especialidad. Entonces llego a la guardia, pero ya me había enterado que un microbús, por ir a exceso de velocidad, de acuerdo a lo permitido, toma una curva y el microbús cargado de gente, al tomar la curva, se voltea y mueren 7 personas de esa volcadura. 7 personas. Y lo más triste es que de las 4 personas de esas 7 eran todas familia. Ahí murió la abuelita, la mamá, una pequeñita y un pequeñito. O sea, perdieron a toda su familia en un... El que quedó vivo fue porque no había ido con ellos, era profesor, estaba haciendo un examen, le hablan y se entera de que su familia había muerto en ese hecho de tránsito del microbús que se volteó, y entonces llega a la guardia toda esa familia. Se hicieron los procedimientos muy rápido, pero a lo que voy con esto, ese es el deber ser de que tienen que ir a baja velocidad. ¿Cuántas veces de nosotros no nos tocó que vamos en el microbús o en el camión y van correteándose entre ellos? Bueno, maestra, el otro día
Me subo aquí en Pino Suárez y cuando subo veo que el chofer está en una posición muy peculiar, está así. Y entonces le digo, ¿se cobra uno a tal lado? Y nada más me hace, agarra y avienta la moneda y me la da. Bien amable. Sí, yo. Entonces me siento donde generalmente acostumbro ir sentado por la cuestión, como usted bien lo dice, la cuestión criminológica, que digo, si aquí me subo y me voy a sentar de este lado, porque si veo que se suben 2 o 3 ya con una actitud, luego me bajo. Sí, claro. Y como generalmente los camioneros traen la puerta de atrás abierta, Sí. pues me bajo, ¿no? Entonces me siento y lo estoy viendo desde su espejo retrovisor y estoy viendo su comportamiento un poquito errático, los ojos rojos. Y dije, híjole, a ver si este cuate no está drogado. Maestra, avanzaron 5 estaciones del metro, viene una camioneta de mudanzas en el carril de alta velocidad. Este cuate de extrema derecha a izquierda empieza a pelearse con el camión que iba adelante, ya el camionero, cargado de gente. No. Bueno, algo increíble que nunca, si usted me lo hubiera platicado, no lo creo, maestra. Se empezaron a pelear tanto el de la camioneta de 3:30 de mudanzas como con el del camión. Carros chocones. Ay, no es cierto. Ay, no Se puede pegaban ser. con las defensas, iban pegándose y toda la gente del camión gritándole, ya, párate, nos vas a matar. Y este cuate aferradísimo, peleando, pegándose con la de 3:30 y la de 3:30 pegándole al camión. Si usted me lo dice, no lo hubiera creído. Hasta que de plano ya una pasajera le gritó que ya estaba llamándole a la patrulla, se baja y empieza a pelearse con el de la 3:30 puñetazos. Entonces, en el deber ser, no tendrían que ir a alta velocidad y no cambiarse de extrema derecha hasta izquierda. No. Pero bueno, eso, estamos en México donde la ley prácticamente no existe. Entonces, a lo que voy con esto, regresando a la narrativa de que usted nos dice de los niños, efectivamente, por eso es que pasan muchos hechos de tránsito, porque no se tendría que manejar a alta velocidad por el tipo de camión que va llevando la gente. Pues este es uno de esos camiones. En esta ocasión es un camión escolar. Y Edward es un hombre que es el chofer, que prácticamente los niños ya lo conocen. ¿Por qué? Pues porque van todos los días por ellos a sus casas o a la parada y él es el responsable de entregar a estos niños sanos y salvos todos los días. Como te digo, son menores de entre 5 y 15 años, que en este caso es Mike. Mike es un joven que es el más grande de los menores que van en este autobús. Van de pronto en esta carretera, esto es un pueblo, van dirigiéndose ya a regresar a los niños a sus casas. Va Edward manejando y de pronto 3 sujetos paran el auto, se bajan, se suben al autobús y lo secuestran. Vemos a estos hombres que están tapados, ya han secuestrado el autobús, quitan a Edward del volante, lo ponen en el asiento contiguo y va el autobús dirigiéndose a, no saben, ¿no? Nadie sabe hacia dónde. Edward lo primero que piensa, que es el chofer, es que van a parar en algún momento, los van a abandonar y se van a llevar el autobús. Ajá. Edward va pensando qué es lo que va a hacer para contener a 26 menores, estando él solo. Sí. De pronto siguen pasando el tiempo y se da cuenta que lo que están haciendo es sacándolos, no sabe hacia dónde. Han pasado varias horas, los menores empiezan a tener frío, tienen miedo, no saben qué está pasando, tienen hambre, quieren orinar, pero pues el camión no se detiene. De pronto llegan a un lugar que parece muy desértico, ¿no? Pareciera
No hay árboles, no hay construcciones aparentes, visibles. Ven que se bajan estos 3 hombres, comienzan a bajar a los niños, al maestro, bueno, al chofer y al menor adulto, o sea, de los 15 años. Se abre una especie de compuerta, comienzan a meter a todos los niños, de pronto sienten que van bajando, no saben dónde están, se cierran las puertas y se quedan en una absoluta oscuridad. 26 menores más un adulto. Comienzan a pasar las horas, los familiares pues obviamente están buscando no solo el camión que ha sido abandonado, encuentran el autobús, no hay señales de los menores, no hay señales de Edward, el chofer, y no hay signo o hay alguna señal de que estos niños hayan tenido un accidente, no se sabe absolutamente nada. De pronto, están dentro de este espacio que no tiene luz, que se les está acabando el oxígeno. ¿Y qué es lo que sucede con Edward, que es el chofer, y con Mike, el menor? Mike se da cuenta que una chiquita de 10 años empieza a auxiliar a otra niña menor que tiene ganas de orinar. Y entonces la lleva, la de 10, a un extremo de este lugar, la tapa y la protege para que ella pueda hacer sus necesidades. Una niña de tan solo 10 años en esas circunstancias. Sí. De pronto, Mike, el menor, se da cuenta que no va a salir bien. Tiene tan solo 15 años, Jorge. Y entonces empieza a tocar las esquinas y se da cuenta que en una de las esquinas de este lugar, que no sabe dónde se encuentra ni qué es, hay tierra, por lo que empieza a escarbar y escarbar y escarbar. Voltea con Edward, que es el adulto, el chofer, y le dice, ayúdame, y Edward le dice, no, tenemos que quedarnos aquí. Y Mike le dice, pues no me importa, yo necesito sacarlos. Sí. Están todos estos niños, son unos bebitos y nos vamos a morir aquí. Así que con ayuda de otro menor empiezan a escarbar, escarbar, escarbar. Edward de pronto al parecer reacciona, lo empieza a ayudar, ya están cansados, pero afortunadamente Mike no para, empuja una aparente lámina y se da cuenta que se le va la mano. Y cuando sucede esto, se da cuenta que están en un lugar dentro de otro lugar. Oh. Por lo que se dan cuenta que el lugar en el que están fue enterrado. Entonces, estos 26 menores más este adulto fueron llevados a una especie, digamos, como de bodega, la cual han enterrado un camper de estos como que se jalan. Ajá, sí. Y lo han enterrado. Y entonces los tienen bajo tierra. Por lo mismo, sus gritos, el oxígeno, todo, pues no lo tienen y van a empezar. Ahora sí, te pido tu introducción. ¿Qué es lo que sucede en estas condiciones? Pensemos ponerlo como en un caso hasta de terremoto, que estés enterrado o estés atrapado. ¿Qué pasa con el oxígeno, con el espacio y con la cantidad de personas? Acaba usted de hacerme volar el seso porque qué cosa tan tétrica, ¿eh? No, espérate, esto no es todo. Ahora sí a usted le gusta traumarme, maestra, porque me dio ansiedad. Sí. Bueno, mire, lo que sucede generalmente en estos casos es algo que se llama... vamos primero a la causa de muerte y ahorita explicamos cómo se va dando. Generalmente se da la causa por una asfixia por confinamiento. ¿Qué es confinamiento? Como dice el maestro Vargas Alvarado en un libro de traumatología forense, dice lo siguiente:
El confinamiento se da cuando el aire de la atmósfera se hace rancio, es lo que el autor dice, un autor costarricense. ¿Qué esto significa? Si en este momento nosotros nos encerraran en esta habitación sin ya poder obtener oxígeno, nosotros poco a poco nos vamos a ir agotando la fuente de oxígeno y va a irse contaminando por dióxido de carbono, no monóxido, que es monóxido es por la combustión, este es dióxido de carbono, lo que nosotros sacamos, sí. Exhalamos. Y que las plantitas lo toman como comida y luego lo convierten en oxígeno para la fotosíntesis. Por eso, amigas y amigos, no destruyan árboles, porque los árboles es lo que necesitamos, es lo que necesitamos nosotros como oxígeno, Ajá. porque ellos toman lo que nosotros desechamos y se da la fotosíntesis. Bueno, entonces, a lo que voy aquí, cuando se empieza a agotar el aire, a usted yo creo le ha pasado, en alguna situación que ha ido a tomar clase, los meten en una aula muy chiquitita, y esto es clásico en medicina, en los hospitales, las bodegas, para ejemplo, cajas de Baxter para la diálisis peritoneal, de repente las desocupan, aquí hagan el aula, sin ventilación, sin nada, y ya como los 20 minutos ya estamos todos no soñando, puedes, claro. y durmiendo, y el calor y sudando. Bueno, cuando se empieza a agotar el oxígeno, maestra, empieza a producirse sueño en la persona, empieza a estar muy cansada, empieza a tener sueño, empieza a incrementarse la temperatura. Por eso es que cuando se encuentran a personas que han sido privadas de la libertad y por voluntad propia, no privadas de la libertad, sino por ejemplo, los migrantes, que los colocan en un tráiler de doble fondo, claro. La mayoría de los migrantes mueren por una asfixia por confinamiento. ¿Por qué? Les empieza a dar mucho sueño y un diagnóstico diferencial es que se encuentra la ropa mojada de las personas, empiezan a sudar. Entonces, aquí en el caso de esta situación que usted me está platicando, es una asfixia por confinamiento. Viene algo bien característico. Mientras más actividad tengan, mayor consumo de oxígeno van a tener. Por eso es que cuando ha habido terremotos, generalmente se les recomienda a la persona, no estés gritando tanto, mejor pega con una moneda no movimientos tan bruscos, porque o cuando están dentro del mar, en una de estas cápsulas que tienen oxígeno parcialmente para sobrevivir unas horas, no se recomienda que estén moviéndose mucho, porque mientras más actividad física tengamos, mayor cantidad de oxígeno requiere nuestro cuerpo. Por eso siempre hay que estar como en un estado basal, tranquilos, sin movimiento, hablar lo menos posible, no estar respirando tanto profundamente, porque eso va ocasionando consumo de oxígeno. ¿Inhala más oxígeno un adulto que un menor? El adulto inhala más cantidad de oxígeno, pero aquí viene algo de cuestión de fisiología. El niño tiene mayor cantidad de respiraciones que el adulto. El adulto generalmente tenemos respiraciones de 14 respiraciones por minuto. No lo hagan, no lo cuenten, porque si no les va a dar disnea. ¿Qué es esto? Nosotros respiramos inconscientemente. Es nuestro sistema nervioso central de vida vegetativa. De manera inconsciente respiramos. Usted no está, 1, sí. Ay, no 4 segundos, sí, otra, claro. 5. No, sí, claro. Entonces, ¿por qué? Porque si no, vamos a estar, cuando lo hacemos consciente, nos va a dar un estado de ansiedad y vamos a tener que estar jalando el aire y vamos a hacer algo que se llama hiperventilación. Vamos a estar jalando mucho aire y vamos a estar pensando que no respiramos y nos va a dar como una sensación de falta de aire. Sí, por eso es en los ansiosos, en las personas ansiosas, lo que menos tienen que decir es que me cuesta trabajo respirar y ya no respiro. Entonces el tratamiento muchas veces es colocarles una bolsita de papel. O sea, sí sirve. Sí, porque entonces ya ya no empiezan a tener hiperventilación. Entonces, un niño respira más rápido que un adulto. Entonces, los niños, por ejemplo, los bebés, cuando les da fiebre, respiran muy rápido, porque están con esa elevación de temperatura. Entonces, en los niños, que usted me está platicando de diferentes edades, van a respirar más rápido que los adultos. Por eso es que también el consumo de oxígeno se va a agotar más rápido. Yo creo que esta es la pregunta del millón que todos tenemos. No hay líquidos, ¿ok? No hay nada que se pueda consumir que te pueda hidratar de alguna manera o por lo menos tener algún tipo de líquido. ¿La orina serviría como un
no sé decir, no lo va a suplir, pero sí ayudaría cuando no tienes ningún líquido. Sí, ayuda a la orina siempre y cuando, y esto lo ponemos de ejemplo, cuando usted toma cantidad de agua abundante, si se da cuenta, la orina es menos amarilla y menos concentrada. ¿Cuando más líquido tomas? Sí, ejemplo. Ok. Vamos a poner dos ejemplos. El primero, usted se levanta a las 5 de la mañana, o bueno, cualquier amigo se levanta a las 5 de la mañana, o cualquier amiga, y de repente, ay, tengo ganas de ir al baño, Sí. y van al baño. Si no han orinado en toda la noche, esa orina es más concentrada y más amarilla, y Sí. tiene un olor más concentrado. Ok. Sí, Esa cierto. no sería tan útil como, por ejemplo, que yo haya tomado 1 litro de agua y a la media hora, ay, ya tengo ganas de ir al baño. Esa orina, que todo mundo cuando tomamos agua va a ser más clara, menos concentrada. Esa tendría menos cantidad de sustancias que son de desecho que la concentrada. Por eso, cuando usted va a un análisis de orina, le dicen la primera orina de la mañana, Sí, porque es la que tiene más concentraciones de sustancias a analizar. Oye, es que me tomé 1 litro de agua. Ese ya no sirve. Ese es engañar a la gente. Y aquí, buenísimo que usted hace esta pregunta. Hay gente que tiene diabetes, engaña al doctor. ¿Por qué? Usted va a decir, pero ¿por qué el paciente engaña al doctor? ¿Qué gana? Sí. ¿Se va a perjudicar él mismo? Ujú. Pues sí, pero hay personas, y esto lo aprendí de un cardiólogo maravilloso, no recuerdo el nombre porque nada más nos dio una clase, pero me dejó la clase brutal para toda la vida. Ujú. Yo era antes de los médicos, maestra, cuando empecé como médico general, que regañaba al paciente. No regañar feo, Sí, sí. pero le decía, oiga, pues mire, cuídese, porque usted es la que se perjudica. Hasta que este cardiólogo nos dio una clase de arritmias y decía, a ver, esto es para todos los médicos que están aquí. Nosotros somos personal de la salud, somos médicos que le damos una opinión de salud al paciente. Quítense de la idea de que ustedes son el papá, Sí, el educador. que es el Sí, educador, claro. que le van a regañar, Ujú. porque dice, ay, bueno, hay compañeros que hasta le compran el medicamento al paciente cuando no tiene dinero, Con tal de que se lo con tal de tome, que sí. se lo tome. Ujú. Y se enojan y se enoja el paciente. No, no, no. Ustedes simplemente dan la opinión para el paciente. Y esto lo llevo, y se lo agradezco mucho porque ahora yo lo llevo a la práctica clínica. Ejemplo, el clásico borrachín que se siente muy mal y tomó mucho alcohol. Le digo, mire, lo recomendable es esto. Deme 2, ¿no? Le dije, mire, lo recomendable nada más es una toma de este medicamento. Es su salud, aquí está. O por ejemplo, los que tienen de repente la presión muy alta. No, es que depende de qué presión tenga y si no me la tomo y si no me la tomo. Le dije, a ver, la hipertensión es para toda la vida, igual que la diabetes. Aquí está el medicamento. Usted tiene la obligación de tomárselo todos los días. No es que, está bien, mire, aquí está. Si se lo quiere tomar bien, si no se lo quiere tomar Pues sí, tan ya bien, es es su responsabilidad. Finalmente, el que va a quedar tal vez choco es usted, no yo. Exacto. Entonces, a lo que voy con esto es lo siguiente, maestra. Entonces, regresando a esto, maestra, ¿por qué los pacientes engañan a veces al doctor? Porque el doctor es muy regañón. Entonces, a lo que voy. A veces hay pacientes que saben que van a salir muy mal y hacen trampa. ¿Cómo hacen trampa con la orina? Orinan, la primera orina de la mañana, toman agua y entonces ya van al laboratorio. Y ya está limpia. Y entonces ya está limpia. Ok. Y, salió, pues sí salió bien, doña Panchita. No, usted hizo trampa. ¿Qué ganan? Pues nada más Nada. perjudicar su salud. Exacto. Exactamente. Nada más engañar, eso ganan. Exactamente. Ahora, regresando a la pregunta que usted hace, sí puede ser útil la orina siempre y cuando no tenga tanta concentración de sustancias. Ejemplo, aquí vamos a suponer en el terremoto. Habíamos tomado agua, viene el terremoto, se cae la construcción, tengo ganas de orinar y ya no tengo agua. Bueno, esa podría ser útil. Podría volver a tomar, sí, otra vez, pero ya más veces ya no. Porque es la misma orina. Es la misma además, orina, ¿no? viene ya más concentrada, Sí. con más sustancias de desecho y ahora sí ya puedo incluso hasta contaminarme, porque ya son sustancias de desecho. La primera o la segunda sí pueden funcionar de una emergencia, pero ya más no, porque ya está más concentrada. Ahora viene mi pregunta del millón. ¿Tú crees que los héroes, estos sin capa, estos que ayudan, nacen
o se van haciendo o se hacen por las circunstancias. Buenísima, maestra. Yo se lo agradezco mucho. Déjeme rápidamente le comento. Vamos a hacer un comercial. ¿Qué le parece? Me gusta. Para todas las amigas y amigos. Aquí lo traigo porque es el que estoy leyendo. Aparte de Relatos Forenses de Editorial Trillas, que ya está próxima a salir. El hombre en busca del sentido. Ese es un libro buenísimo. Mira, para que lo compren. ¿Sí? Es precisamente una persona que está, no lo voy a spoilar como dicen, pero abre y deja muchas cosas en claro cuando tenemos ausencia de sentido y explica el por qué personas que estaban en el Holocausto, cuando empiezan él a describir esta persona, que aparte es profesional de la salud, empieza a ver por qué unos que no tenían sentido en la vida morían y los otros que sí tenían un sentido de, por ejemplo, reunirse con su familia, sobrevivían. Cómprenlo. Entonces, a lo que voy... está buenísimo. Sí, lo voy a pedir. A lo que voy aquí, maestra, es que todos los héroes no nacen, sino se hacen con las adversidades. Por eso es que decimos que muchas veces, lo voy a poner en este caso, si me lo permite, cuando tenemos una situación terrible, es cuando aprendemos muchas cosas. Y decíamos, híjole, yo no hubiera hecho esto si esto no hubiera pasado. Entonces, considero que su pregunta es muy buena y desde mi punto de vista, los héroes se hacen porque en una situación difícil no sabemos hasta qué punto podemos llegar a ser en una situación complicada. Te lo pregunto porque Mike, que es el jovencito, es el que empieza a tratar de salir de esta situación en la que sabe, o sea, está teniendo una conciencia de que puede que no salgan vivos. En cambio, el adulto, que es quien debió, como decimos, en el buen ser, cuidar a estos niños, tener hasta el entrenamiento de si a alguno de estos chiquitos se le ponía mal, se ahogaba, lo que fuera en el camión, saber resolver una situación. En cambio, pareciera que se bloquea un tanto de lo que está sucediendo y al final sí ya empieza, pero se empieza a cansar de sacar esta tierra. Pero ¿qué hace el joven? Le dice, no me importa. Y entonces continúa y se arranca las uñas, pero él sigue tratando de salir hasta que logra empujar en este último prácticamente aliento, logra empujar esta tapa y es cuando nota que hay algo más y se da cuenta que habían estado enterrados. Empiezan a ayudar a sacar niño por niño y Mike, que es el joven, se queda hasta el final. Y el que va recibiendo a los menores es Edward, que es el adulto. Sacan a todos los niños, se dan cuenta que están en una especie de terreno que podría ser una mina, podría ser una construcción. Es un terreno muy amplio. Ya es de noche, toman a los 25 niños, entre Mike y Edward, van caminando, logran encontrar un lugar, se empiezan a acercar, empiezan a traer a todos los chiquitos que ya están cansados, están débiles, están muy asustados. Va saliendo un señor y en cuanto los ve, el Edward, que es el adulto, trata de explicar y le dice, no, sé quiénes son. Y en ese momento, este hombre que los ha encontrado se da cuenta que son los miembros de este autobús que fue, según esto, secuestrado y que son todos estos menores que han desaparecido. Empiezan a llamar, estamos en los 70s, empiezan a llamar pues a todos los policías, sheriffs de estos condados, empiezan a llegar la prensa y de pronto Edward empieza a caminar con estos niños, viene Mike, que es el joven, él quiere decir algo, la niña de 10 años dice, es que fue, y en ese momento quitan a Mike y Edward dice, sí, bueno, la manera de haberlo salvado
y lo hace a un lado. Y entonces nadie voltea a ver a Mike, que es este jovencito que gracias a él verdaderamente fue que salieron. ¿Y qué es lo que hace Edward? Y esto es desde mi perspectiva. Hay documentales, hay todo, pero lo que yo estoy viendo es un hombre que por supuesto protegió a los niños, pero que le fue muy oportuno tomar todo el crédito. Sí. Buenísima. Híjole. Te digo que esta historia está impresionante. Es que miren, noté un montón de cosas Sí. que si usted me lo permite vamos a ir a desglosarlas. Por favor. Le quería hacer esta pregunta antes de pasar a los de la edad de Edward. Usted como mamá, y aquí lanzamos la pregunta al aire para nuestras amigas y amigos que están ahí en casa o trabajando, decimos, y aquí viene la pregunta, usted muy seguramente ha hecho cosas que antes de ser mamá no sabía que iba a hacer. Ejemplo, si usted era de un temperamento tranquila, cuando usted se hizo mamá, se hizo muy agresiva si algo le hacían a su hija. Por supuesto. Igual las amigas y amigos no tienen la idea de qué pueden hacer hasta que ya tienen un sentido más allá de nosotros mismos. Alguien puede decir, yo soy papá y a raíz de que tengo hijas, ahora me gusta entrenar pesas, ¿no? Oye, pero ¿por qué si a ti no te gustaba hacer ejercicio? Porque tengo que estar entrenado con fuerza por si alguien le quiere hacer algo. Entonces, cuando hay cosas que ya nos dan un cierto sentido, es cuando vienen elementos que podemos llegar a hacer más cosas, como usted lo dice, de los héroes. Los héroes no es que nazcan, es que se van dando por las oportunidades y tiene mucho que ver también la personalidad y el temperamento de cada persona. Le comento lo siguiente, a mí me tocó trabajar de pasante en un kinder, de repente ir a dar pláticas. Y recuerdo una pequeñita, bien bonita, muy graciosita la pequeñita. Por eso es que como que me hice muy empático con las niñas. Porque a diferencia de que los niños generalmente son más inquietos y torbellinos, las pequeñitas son como más dóciles, yo así lo veo, ¿no? Sí. Y yo como criminólogo veo que les va mucho peor a las niñas por la cuestión de trata. Entonces, por eso es que soy más empático con las niñas. Pero había una niña que cuando yo llegué, saqué unas galletas. Y estaba preparando mis cosas para hacerle el tamizaje a las profesoras de diabetes. Ok. Y entonces queríamos hacer un experimento en el sentido de que si estaban en ayunos, queríamos hacer detecciones rápidas. ¿Qué es esto? Darles algo de comer y si veíamos que su glucosa se elevaba a más de 200, inmediatamente darles ya el tratamiento y más bien el seguimiento, decir, usted creo que sí tiene diabetes, váyase inmediatamente al centro de salud para que... ¿Como para la tolerancia de la insulina? Okay. Más o menos, y para que ya no perdieran el tiempo, porque es más fácil una medicina preventiva que una curativa. Entonces, llegué con las galletitas, llegué con mis tiras reactivas y ahí estaba. Y de repente pasa una niña chiquita, como de 5 años, con su carita y con sus colitas, y agarra y su batita, ¿no? Y ve las galletas y se regresa. Pero esas pequeñitas que usted las ve y se le queda viendo a usted, ve las galletas y se regresa. Y otra vez camina como 5 pasos, voltea y se le queda viendo a usted y ve las galletas y se regresa. Y así estuvo como 5 veces y yo dije, dije, esta niña quiere galletas. Y entonces poco a poco como que se fue acercando así lentamente y me acuerdo muy bien su vocecita, la tengo aquí, un poquito ronquita. Y me dice, oye, y le digo, mande, ¿esas galletas son tuyas? Y le digo, sí. Pero yo no le decía, o sea, yo le iba a dar unas cuando ya veía que se fueran, ¿no? Pero le dije, sí. Me dice, ¿me das una? O sea, todavía pidiendo permiso, ¿no? Le dije, sí, claro, niña. Nena, le dije, ten. Y le di 2. Y a lo que voy que después me tocó ir al otro mes, pero ahora para ir con crecimiento de niños y todo esto. Y entonces hicieron convivio y me invitaron a entrar a ese salón. La misma niña maestra. Había pizza. Y me dice, doctor, porque ya sabía quién era doctor, ¿no? Y dice, doctor, ¿quieres pizza? Dice, ¡ay, hay pizza! Agarra una. O sea, qué linda. Sí, niña de 5 años, ¿no? Sí. Entonces a lo que voy con esto es la personalidad y el temperamento. Sí. Hay niños que pueden reaccionar muy distinto
y en una situación de riesgo, los mismos niños o niñas se convierten en héroes y a los adultos ya no tanto, porque los adultos tenemos ciertos prejuicios también. Ujú. El niño puede reaccionar como lo vimos en la persona joven, nace un héroe porque también tiene mucho que ver la educación y los valores de decir, tengo que cuidar a estos pequeñitos. Por eso es que la niña de 10 años protege a la otra chiquita, porque ya es un sentido más de ir, conforme van pasando los años, de un sentido de ir preservando o ir protegiendo. No siempre es una ley, porque puede haber unos más jóvenes que cuiden más que un adulto. Ejemplo, lo que usted dice, le platico rápido, caso forense. Unos tipos privan de la vida a una pareja, a la mamá y al papá. Y la pequeñita de 5 años, de 4 años, maestra, 4 o 5 años, cuando ve que el bebé se está deshidratando, la niña agarra un biberón, le pone agua y va y le trata de dar agua al bebé. Y usted dice, ¿cómo una niña de 4 años sabe que el bebé necesita agua? Ujú. Mientras más grande van teniendo más conocimiento, viene ese sentido también de cuidar. Ahorita, usted siendo mamá, si ve, y se lo opuesto, usted está en su vehículo, está estacionada en un semáforo, esperando la luz roja, y cuando ve pasar a usted una mamá con su niño, incluso muy seguramente, inconscientemente tal vez, aprieta más fuerte el freno, porque dice, no vaya a ser la de malas, que me vaya a empujar el carro de adelante, o que se le o que se suelte. suelte, Sí. y usted diría, yo le diría, pero no es su hijo. No, pero el hecho de que usted sea mamá y ha tenido más empatía también No, para por ser mamá, supuesto, aprieta más fuerte el freno. por O incluso está al supuesto. pendiente. Si va pasando la mamá con el hijo o la niña, está viendo los laterales para ver si no viene una moto, para cualquier cosa. Claro. Y yo le diría, pero usted no los conoce. No, pero es ese sentido de empatía y de cuidado hacia los demás. A mí me pasa todavía cuando voy al súper, que ya no llevo niños que cuidar, Ajá. y veo a alguien con niños, estoy fijándome que medio se le acerque, que sí. el niño ya se está yendo, y ya se te está yendo el niño, estoy ahí de niñera. Sí, O incluso voy con alguien en el auto, que yo vaya manejando, y hay de que frenas, y lo primero que hago es agarrar sí. al pasajero. Sí, ese es instinto de proteger. Sí, y aquí la pregunta sería, usted no nació siendo héroe, No, se fue formando. Claro. Exactamente. Sí, sí, por supuesto. Ahora, regresando con lo de Edward, Ujú. si se da cuenta, mientras más grande también somos, viene la parte maquiavélica. Mientras más callo tenemos su experiencia, vamos viendo lo que nos conviene y dónde sacamos provecho. Porque los más jóvenes, a menos que ya hablemos de una psicopatía, de un Sí. psicópata, bueno, pero en el sentido normal de la gente, los más jóvenes, en este caso que usted nos narró, es cuidar a los niños. El más grande va a sacar provecho porque sabe muy bien los beneficios que puede obtener. Y aquí lo vemos en la vida real. Si usted, ejemplo, me tocó saber de una escuela en la alcaldía de Tlalpan, Ujú. que cuando se cayó el Repsamen, hubo otra escuela que no tenía patio. Y malamente, eso es terrible, el patio de emergencias era la calle. Digo, era una calle cerrada, Sí, pero era en la calle. pero era la calle. Ajá. Pero aquí, cuando se dio el sismo, los alumnos de secundaria inmediatamente corrieron para jalar a los niños de primaria y llevárselos a la calle. La que se estaba llevando el crédito por narrarlo era la directora, porque decía, nosotros como escuela fomentamos los valores para que los más grandes cuiden a los pequeños. Y aquí está la prueba, No, porque en bueno. esta escuela, ahí, este es el ejemplo con Edward. Ujú. Los más grandes, en este caso la directora, sabía muy bien que un mensaje así o un aviso hacia los papás, Sí, sí. pues es que mi escuela, que yo estoy a cargo como directora, está forjando Claro. responsabilidad hacia los futuros adultos e incluso héroes. Qué El discurso. fuerte. Por eso es que mientras más edad, también más colmillo y más ventajas sobre las cosas vamos teniendo. Voy a ponerlo en abogado del diablo. Y esto es de reflexión para las amigas y amigos. Ejemplo,
Va a poner la maestra Vilma buena y la maestra Vilma mala. La del 2026. Por ejemplo, usted está en un centro, en un supermercado, y de repente se pierde un niño. Vilma buena agarraría, y usted ya vio quién es la mamá, agarra al niño y le dice, oiga, este niño es suyo, estaba con usted. Ay, sí, mijo, tenga cuidado. Esa es Vilma buena. Ujú. Vilma mala. Oiga, yo fui por el niño. Aquí tiene, cuídelo. Oiga, se lo agradezco. Sí, yo soy una mujer que me preocupo mucho por las infancias. Y empieza, y si hay gente que Que me empieza, escuche. que la Ajá. escuche, y yo soy Claro. ventaja. ¿Por qué? Porque al rato usted puede sacar ventaja. E incluso en cualquier, que la llegue a invitar, de ejemplo, que tenga la Pepe y entrevista, Chema. Pepe y Ajá. Chema, o va usted a decir inmediatamente, yo todas las veces que salgo, yo cuido, porque incluso un niño que se llama Pedro, que fue el 17 de noviembre, a la mamá Clarita, de tal, Claro. yo le salvé, y yo estoy aquí para que me, fíjese cómo el discurso Sí. cambia. Sí. Y eso es lo que hace Edward. Exactamente. Y están las fotografías de él, es que iluminado de la cara Sí. frente a los micrófonos, están todos estos niños, que ahí va una de las preguntas nada más que yo te hacía ayer. ¿Cómo es que un menor cambia la percepción de confianza cuando hay un adulto que cuando hay un menor, aún sabiendo que Mike fue el que lo salvó realmente, pero su admiración, su confianza, todo se va con el adulto? Sí, eso es buenísimo. Hace usted una pregunta excelente. Los niños, ya lo hemos dicho muchas veces, incluso en los libros del maestro y del gran doctor Eduardo Calixto, 7 a 14 años es la edad más crítica en el sentido del cerebro de los niños para ir forjando personalidad y todo esto. Ahora, fíjese, somos la única especie que necesitamos, incluso de grandes, a un adulto. ¿Por qué de grandes? Perdón si digo algo que le va a lastimar un poquito, pero no es la misma maestra Vilma ahorita usted sola Que cuando estaba usted su mamá o su Claro. papá. ¿Por qué? supuesto. Porque, hasta se me hace uno maestra. No, perdóneme. es horrible porque Sí, 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 yo sí. me siento que no digo quién me cuide ni quién, nada. Ándele. Exacto. Exactamente. Entonces, como especie humana, fíjese, Ujú. somos tan necesitados. Alguien va a decir, perdóneme, tengo que decir esto. Yo no, porque a ver, ok, Sí, tú sí. no, está bien, Sí, pero yo la sí. mayoría, Sí, exacto. en el 90%, 95%, todos necesitamos a nuestra mamá o papá. Oh, sí. Hay gente ya grande que se ha suicidado cuando la mamá muere Sí. o el papá. Entonces, fíjese cómo cambia nuestra especie de que necesitamos siempre una protección. Ujú. Incluso, ahí le va este dato perturbador. Cuando estamos en un estado muy vulnerable por un duelo, llega alguien que tal vez nos cae mal, y el hecho de que nos toque la espalda y nos diga, aquí estoy para lo que necesites, Ya. híjole, nuestra perspectiva de que maldito me cae re mal, Descansas y lo aceptas. al día siguiente Sí. o pasa el duelo, Ujú. después dice, híjole, me cae re bien. ¿Por qué? Si te caía mal, si es bien patán, sí, pero ¿qué crees? Cuando yo más lo necesité, Ahí él fue el único estuvo. que llegó y ahí estuvo, me ayudó. Claro. O sea, vea cómo necesitamos esta parte de todavía sentirnos cuidados. Tienes toda la razón. Sí. Entonces, en el caso de los niños, cuando ven la figura del adulto, pues eso es más susceptible que se vayan con el adulto que con el propio héroe, porque incluso el adulto puede decir, ay, aquí hay algo bien importante. Fíjese el cambio, Ujú. Cuando el joven se queda al final, que es un héroe, y les dice, vayan hacia la salida o vayan hacia la superficie, ahí va a estar Edward. Para el niño, ¿quién fue prácticamente el que los rescató? El que los El que esperó. los esperó porque los está Claro, sacando. Claro. Entonces, vea cómo la perspectiva de los niños también cambia. A pesar de que el otro rasgó, se rompió las uñas, se llevó los dedos y el otro estaba ahí paralizado. ¿No desistió? Sí. Al final, el que está diciendo, venga, les da la mano y lo jalan, ¿estamos a salvo? Pues es el adulto y es el que se queda el niño con esa idea.
y que le quita el protagonismo, imagínate, porque vas a ver lo que va a suceder. No, es que esta historia, te juro que te va a volar. Recuperan a los niños, se los llevan obviamente a todos y encuentran esta van con la que los 3 secuestradores comenzaron este delito. Empiezan a buscar y se dan cuenta que esta camioneta tiene una leyenda de una empresa, que es justo el terreno de donde fue descubierto. No es cierto, perdón, no es la camioneta. Ellos llevan a las policías a donde fue el suceso, donde está enterrado, y cuando sacan este tipo como remolque, se dan cuenta que tiene la leyenda de la empresa y se dan cuenta pues que alguien tuvo que haber tomado, uno, pues esta caja, 2, tiene que ser alguien que conozca el área porque está dentro de los terrenos de la empresa, entonces pues alguien tuvo que haber visto. Sí, claro. Digo, enterrar un cochecito es una cosa, enterrar un cuerpo es otra, pero enterrar una caja donde quepan 27 personas, pues es diferente, ¿verdad? Y entonces se dan cuenta y de inmediato empiezan a investigar y localizan al hijo del dueño de esta empresa, junto con los hermanos James y Richard, y Fred Woods son detenidos y son llevados a la prisión, ¿ok? Sí. Cuando empiezan a preguntarle a todos los niños, lo primero que contestaban los niños era Mike, que es, ay, se me fue, Edward. Nos salvó. Edward nos salvó. A todos los niños, a todos los papás, a los maestros les hacían ceremonias y entonces ponían a Edward enfrente y entonces Mike, junto con la otra chiquita de 10 años que había tratado de decirles que el verdadero héroe era el joven y no el adulto, pues él tenía que estar viendo cómo todo lo que él había pasado, pues no es que no había servido de nada, pero era un fantasma. Sí. Y lo convirtieron en una víctima, cuando sí era víctima, pero fue quien creó que no hubiera víctimas mortales. Se llevan a todos estos 3 cuates a la prisión y empieza el juicio. ¿Qué es lo que pasa en el juicio? Y aquí te vas a volar. Los están acusando de secuestro. Y obviamente por lo que le hicieron a los niños. Sale la defensa y la defensa dice, a ver, no. Aquí no hubo ningún secuestro. ¿O les pidieron algún? Sí, claro. ¿Dónde está el rescate? Pues no. Ok. ¿Y aquí alguno de los niños salió afectado? Sí, se los llevaron, pero pues fue una broma de jóvenes. Porque finalmente no los enterraron, sino que los metieron a un lugar donde sí, efectivamente, no tenían manera de salir, pero cuando ellos regresaran, pues los iban a sacar. Y entonces la defensa les empieza a decir, aquí no hay ningún daño a ningún menor, así que los pueden acusar simplemente de haberlos retenido en contra de su voluntad. Pero esto no es un secuestro. Sí. ¿Cómo ves? Así es, en la cuestión legal es lo que para toda la gente, porque ahí incluyo también, maestra, siempre era la cuestión que uno le reclama al derecho y a las leyes. Oye, se llevan a unos niños, los entierran, se pueden morir, están sepultados, están traumados por cómo los privaron de la libertad, están secuestrados, todo el mundo diríamos. Pero aquí viene la estrategia legal. Y aquí es donde a mí siempre me asombra esto, de cómo el defensor tiene la estrategia legal. Y esto siempre lo he dicho, para ser un buen abogado se necesita, con perdón lo voy a decir,
muy frío, porque tiene que tener la cabeza para tener la mejor estrategia legal. No es la víctima, no es el cuestión del cliente, sino es la mejor estrategia legal que me va a funcionar. Y aquí viene usted, como bien lo dice usted, buenísima. ¿En qué momento se pidió dinero? ¿En qué momento hice las llamadas para pedir dinero, para espantar, para empezar a quebrar a la familia? No hay ninguno. ¿En qué momento lo secuestré? Por eso es que la cuestión del derecho es de mucha estrategia y cada una es como un ensamble que tiene que ir casi perfectamente. Lo vemos con Daniel Arismendi, Del Mochaorejas. del Mochaorejas, que salió prácticamente ya Sí, no puede ser. de que le quitaron la cuestión del secuestro y todavía sale el argumento, bueno, es que hubo pocas pruebas. Bueno, pero es que si tú estás haciendo un juicio basado en las pruebas de hoy, pues son muy diferentes a las de 10 años. Sí. Ahora, como le digo, toda la gente va a decir, bueno, pero él mismo lo aceptó, les cortó las orejas, se las mandó por correo, lo vimos cómo declaró, cómo incluso se tapaban sus propias orejas. Ujú. Pues sí, pero en la cuestión de estrategia del derecho, pues si no cuadra, va para afuera. Ujú. Marisela Escobedo, Así es. el mismo homicida de su hija, Lo confesó. lo confesó y salen estos 3 jueces ahí con esta rubia en medio. Pues sí, pero es que aquí la confesional no se puede, va para afuera. Oye, pero te lo trajo, es el asesino, él confesó. Pues sí, pero la prueba que él está dando, que es la confesional, pues no sirve aquí en este estado. Entonces, Así es. pues usted perdone, salga. Sí. Entonces, a lo que Perdón vamos... por las molestias. Exactamente. Entonces, si se da cuenta, la cuestión del derecho es bien específica. A mí me frustra mucho. Por eso es que yo no voy a ser buen abogado. Lo estudié para saber más en cuestión de mi especialidad, claro, como forense. pero no puedo cuadrarlo porque lo platicamos con el caso de la moto de Forenses News, Ajá. de que tiene que ir muy bien cuadrado porque si no, o sea, Juega en contra de sí, la propia justicia. así es. Imagínate estos 3 jóvenes que lo que querían eran $5 millones de ese entonces. ¿Tú sabes lo que estamos hablando? Sí, pues O sea, en los 70. dinero, sí. Si ahorita es todo, imagínate hace casi 50 años. Y resulta que uno de los jóvenes, que era hijo del dueño de esta empresa, empezó a jugar y a apostar. El caso es que tenía una gran deuda. Y aquí es donde entran los hijos tiranos. ¿Qué son los hijos tiranos y por qué a veces son tan peligrosos? Cuando, fíjese, hay una frase que me encanta, no sé si fue de Magic Johnson, porque la vi en redes sociales, no me consta si realmente lo dijo o no, pero él decía... Pero está bonita la Pero frase. está muy bonita porque decía que a sus hijos no les daba todo, porque decía, los bienes son míos, el esfuerzo es mío y el dinero es mío. Eso dice el Canelo, ¿eh? Y yo sí lo he oído en su voz. Ah, eso es ¿Sí? buenísimo, sí, porque fíjese, y aquí no me dejará usted mentir, yo lo he visto mucho en redes sociales, de que a veces llegan los Reyes Magos y ya ahora los papás de ahora, digo, yo tuve la bendición que llegaban juguetes Impala, empresa que ya quebró, que eran esos juguetes de plástico, llegaban 2 o 3 carritos. Pero llegaban. Pero llevaban, ya gracias a Dios llegaban. Claro. Pero a lo que voy es esto, ahora los nuevos papás, por esta carencia que tienen, probablemente de tiempo, o están ausentes, ahora llenan recámaras tremendas, grandes, de puro regalo. No, y regalos, Sí. que el teléfono de 40,000 pesos, que la tableta, que se endeudan 20 Sí, sí, sí. años. Pero lo que voy es que son pequeñitos, como de 5 años, y ¿Quién sabe? llevan, pero creo que trajeron toda la juguetería. Claro. No estamos juzgando a nadie, ¿no? Pero he visto las reacciones de los niños, que los niños se quedan así mejor, Ya no saben. porque no saben qué agarrar Claro. de tantos juguetes que les llegaron. Entonces, a lo que voy Oye, aquí, y como mi hija, que cuando era bebé yo le compraba cosas y terminaba jugando con las tapas, amaba el Gerber de manzana, mi hija. Pero ya grandecita, ¿eh? sí. Y entonces terminaba haciéndole tiki, 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 tiki a la tapa. Ese era su mayor regalo. Teniendo el regalo al lado, ella jugaba con las tapas. Bueno, entonces a lo que voy aquí, maestra, es que
Este tipo de hijos, cuando les dan los papás todo, sin el menor esfuerzo, pues van haciendo hijos tiranos, donde con la mano en la cintura, perdón lo que voy a decir, es dominio público, pero tenemos un Fofo Márquez. Claro, Ese es un hijo tirano, por supuesto. un papá petrolero, o bueno, dueño de gasolineras, donde le da todo y al rato yo llego y puedo cerrar un puente vehicular, no me importa si vienen ambulancias, si viene gente enferma, Así porque es. yo puedo cerrar porque lo puedo hacer porque tengo dinero. Porque pues algo. Exactamente, Ujú. me compro, creo que fue cuando se compró los zapatos de $1,000,000, ¿no? Sí. Y botellas de champaña. Ándale. Y sí, claro. Esos son hijos tiranos. Claro. ¿Por qué? Porque les han dado todo. No estamos diciendo que los sometan a crisis Ni que el de dinero alimento, sea ¿no? malo. Sí, no. Son los límites. Exactamente. ¿Y por qué pueden ser peligrosos a nivel delincuencial? Son peligrosos desde pequeños porque como no hay un límite y se les da todo, es ahora lo que tenemos lamentablemente con las redes sociales. Las redes sociales ya están a un clic. Ejemplo, le voy a explicar esto en dos situaciones. Una con los estudiantes de medicina, que yo he visto que se ha dado últimamente, y dos, en la población en general. Anteriormente los que estudiábamos medicina teníamos que ir a leer librotes grandísimos y artículos. Actualmente usted toma su celular, aprieta y descarga todo. Entonces, no estoy diciendo que todos los estudiantes sean así, pero una de las causas de los por qué yo ya renuncié a dar clases fue porque ya no había ese compromiso que tenían los estudiantes de medicina. Vuelvo a repetir, no todos, Sí, claro. Los que a ti te pero tocaron. los que yo sí llegué a hacer el Ujú. coraje fue porque yo le decía, y bueno, ¿qué hace en esta situación usted como médico? Se te va a morir. Cuando ya 3 me hicieron esto de Sí. diferentes grupos, que le dije, ¿no te importa que tu paciente se te muera? No. Dije, yo ya no, ¿Qué hago aquí? ya no puedo estar aquí. Dije, no, ya no. No puedo luchar ya contra una generación que ya no tienen el compromiso y la empatía. Entonces, ¿qué es esto del problema de las redes sociales, maestra? Lo vemos actualmente con el like o el pedir las cosas. Las cosas que antes costaban trabajo, por eso siempre muchos filósofos dicen lo siguiente: cuando nos cuesta trabajo es cuando verdaderamente lo valoramos. Usted, y lo voy a poner un ejemplo muy fácil, usted puede comprar un montón de comida todos los días y comer, pero el día que realmente valora la comida, y lo voy a poner como ejemplo si usted me lo permite, ahora que estuvo con el tratamiento dental, fue cuando más valoró Ay, por supuesto. la comida, Sí. el tipo de comida y sus dientes. Oh, sí. Porque dijo, no puedo ni mascar. O todas las personas que hemos estado en un hospital, Exactamente. valoramos la salud, la libertad, la comida, la compañía. Entonces, mientras más nuevas generaciones tengamos con el acceso tan rápido a toda parte del mundo, menos empatía vamos a tener, menos valoración menos vamos a tener valores hacia las personas que queremos como papás, abuelos, amigos, porque ahora si se da cuenta, las fiestas, están en el ruido, están como robots y están con el celular. Ya no se dan cuenta a los ojos, ya no platican, ya no están en su mundo con su celular y de esta forma moviéndose, porque me ha tocado ver eso en las fiestas. Ahora cuando fue lo del Spotify, que acompañé a Pepe, y que fuimos por los premios, arriba del lugar había una fiesta, y pues yo entré por... Sí, porque se había ganado el premio. Se había ¿no? ganado, pero era también Sí. por curiosidad. Dije, bueno, a ver cómo son estas fiestas, porque en mi mundo de médico, pues la mayoría somos poquitos y partimos Claro. la rosca y eso y se acabó, ¿no? Por los pacientes, pero acá todos estaban con su celular y estaban moviéndose así nada más. Otros sí platicaban, pero yo dije, no es posible que esto sea una fiesta. O sea, a lo que voy con esto es que ese es el gran problema de las nuevas generaciones. Aquí estamos hablando de 1970, pero fíjese cómo ahora estamos más complicados, porque ahora como todo es en un vuelo, Sí, como usted dices. quiere algo, lo pide bien sencillo. Ah, no, claro. Entra a su celular, plataforma y llega a su casa. Entonces, lamentablemente, ahorita en esta generación vamos a tener más hijos tiranos que en la generación anterior. ¿Sabes por qué? Y ahorita que tocabas el tema de los padres cuando son ausentes, me refiero que ya no viven,
¿Sabes por qué no tengo algunos o grandes recuerdos tanto de mi papá como de mi mamá? Que si me regalaron un anillito cuando cumplí 15 años, que creo que lo que hasta la fecha no me perdonó, y yo sé que voy a tener que ir con psiquiatras, psicólogos y brujos a ver quién me quite este trauma, pero mi papá me dio su medalla que le regalaron, una medallita, eh, bueno, un símbolo religioso, porque no era una medallita, y una cadenita cuando era pequeño, y me la dio. Y yo por estar jugando con ella, estaba enfrente del espejo jugando con ella y la dejé caer en el desagüe. Y por miedo, nunca dije, tal vez se pudo haber quedado ahí, y por miedo, y hoy no sabes cómo me arrepiento de no haberla cuidado. Sí, claro. Y por eso no tengo esos recuerdos, porque no me importaban, porque sí tuve grandes privilegios. Y entonces si se me perdía algo, me lo reponían. Sí, Y sí. entonces yo decía, ay, Sí, se me sí, sí. perdió el reloj, se me perdió el anillito, ay, me van a regalar otro. Y no aprecié absolutamente nada. Y hoy en día no tengo un solo recuerdo. Sí, claro. Y digo, no para desviarnos tanto, rápido le comento esto. Cuando somos pequeños o adolescentes, y esto es para las amigas y amigos, juzgamos mucho a nuestros padres, mucho, mucho a nuestras madres. Ejemplo, a mí me tocó, y apenas se lo dije a mi papá, le dije, perdóname por haber sido un mal hijo. ¿Por qué? Porque mi papá se iba desde la mañana, desde las 7 de la mañana, regresaba hasta las 11 de la noche en su trabajo. Y yo siempre le decía a mi mamá o a mi abuela, bueno, a mi mamá muy pocas veces, porque también mi mamá siempre estaba todo el día, pero siempre le decía a mi abuela, es que mi papá ni está en la casa, Sí. es que mi papá nos abandona. Ujú. Y ahora que soy adulto, maestra, que tengo que estar en un trabajo para que me alcance, ir a otro y salir a las 11 de la noche y llegar a la casa de todos ustedes a las 12, dormir 5 horas, pararme al día siguiente y salirme a las 5 de la mañana, vienen las frases aquí de que digo, ahora estoy peor que mi papá. Exacto. Porque mi papá por lo menos iba un poquito más tarde. Ujú. Entonces yo llego, veo a mi mamá casi dormida, la dejo dormida, y es donde vienen las palabras cuando yo era niño. Mi papá es mal papá. Más bien, yo ahora de grande digo, yo era el mal hijo. Sí, porque jamás lo aprecié. Porque jamás aprecié que gracias a él, a mi mamá, pues yo tenía un plato de comida, tenía un techo, tenía uniforme para ir a la escuela, tenía 10 pesos para comprarme una jícama con chile. Entonces, qué rico, sí. Pero tenías los 10 pesos. sí, ahora uno que es adulto, uno dice, híjole, ahora estoy en esta situación, ahora estoy peor, y al rato, ojalá y no, pero pueden venir muchos reclamos, incluso de mi mamá, ¿no? De que, oye, ya estoy enferma y tú nunca estuviste. Exacto, porque cambian los papeles. Sí. Pues justo esto es lo que sucede con estos 3 jovencitos que tienen todos los privilegios. Y lo que pasa es que ellos, su intención, y aquí vamos con las intenciones cuando son accidentes y cuando no lo son. Cuando se llevan a todos estos niños, la intención era sí guardarlos, que estuvieran un par de horas, mandar la nota de mensaje, tener el dinero, poder huir y entonces decir dónde estaban los niños, pensando que estaban protegidos por un adulto. Pero no contaron con que había un jovencito que posiblemente ellos pensaban iba a estar en una esquina llorando y resulta que les ganó y los salvó antes. Y por eso les tiró todo lo que había pasado. Ya. El condado, la nación, decide que tiene que haber el día de Edward Ray Marshall. Y entonces venían todas las familias de los niños, los maestros, los miembros de la sociedad, de todo, a aplaudirle a Marshall, a Edward, porque era el héroe que había salvado. Y entonces veías a Mike sentado en esta silla, viendo pasar. Porque yo creo, Jorge, que
aunque no lo aceptemos, a todos nos gusta la distinción. Sí, claro. Y a todos nos gusta el eso de, a mí no me gusta que me den ni me... No, sí, a todos nos gusta que nos reconozcan nuestro trabajo, que nos reconozcan lo que hacemos. Nos gusta pensar que somos indispensables. Sí. Y cuando te das cuenta a los 15 años, y entonces hay una entrevista con con Mike, que dice... Y es que te digo que tú y yo ya estamos bien conectaditos. Dices que antes de este evento yo no tenía un sentido de vida. Después de este evento, que pensé que ya lo tenía, me lo quitaron. Imagínate. Claro, sí. Sí, porque fíjese, ahorita respondiendo lo que usted comenta de que a todos nos gusta tener atención, sí es cierto. Por eso el boom de las redes sociales. Por eso las adicciones no químicas del DSM-5. Por eso el gran problema de las jóvenes adolescentes que, si bien es cierto, voy a mencionar ahorita una plataforma, Facebook, tiene restricción en edad, ellas de manera muy fácil inventan una edad y tienen una cuenta falsa en datos. ¿Por qué? Porque a todos nos encanta que nos estén dando atención. Y esto lo voy a poner de ejemplo porque siempre cuando iba a conferencias la gente se reía y me decía, sí, es cierto. Todos los que llegamos a poner una foto en nuestro estado de WhatsApp, que ya es más íntimo, nos gusta ver cuántas personas vieron y cuántas personas le pusieron corazoncito, por ejemplo. ¿Por qué? Porque nos gusta eso. Entonces, una persona que necesita constantemente estar llamando la atención puede ser un montón de tonterías, maestra. Entonces, es un llamado de atención nada más para las mamás también que cuiden mucho en el sentido a sus adolescentes, porque por ahí puede venir, y abogado del diablo, la cuestión de trata. Es muy fácil a un adolescente con un perfil falso atacarla por la cuestión egocéntrica y de ahí extraerla. Y no es un delito. Ahorita llegamos otra vez a Edward y a Mike, en el sentido de que cómo perdió él su propósito de vida, pero nada más un breviario de prevención. La mayoría de las adolescentes, y fíjese cómo es la estrategia legal, no la secuestró el tratante, no la extrajo de manera violenta de su casa, no usó la violencia, no, fue simplemente con una forma de enamoramiento. ¿Y cómo se puede dar a un adolescente que no tiene tanto cuestión de la prevención? La atacó en su sentido de su proyección hacia los demás. Oye, qué hermosa eres. Oye, te mereces toda la luna y las estrellas. Tengo una agencia de viajes. Sé que crees, soy dueño de una agencia de modelos. Yo no conozco de moda, pero conozco a fulano de tal que tiene conectes con tal productor de tal empresa de Estados Unidos. Yo te puedo conectar. Oye, una cita, te puedo mandar ropa. Y entonces vea cómo va bombardeando a la adolescente por la cuestión de que ataca su figura y lo bien que se ve. Y es muy fácil extraerlas en el sentido de trata. Ahora, regresando a lo que usted comenta, imagínense que es un adolescente que se lastima sus manos, pone en riesgo su vida, salva a todos estos niños y que el reconocimiento lo tenga otra persona, viene justamente lo que a muchos les ha llegado a suceder, de que se esfuerzan tanto, y esto también puede ser un burnout en el trabajo, se esfuerzan tanto para que al final se lo quede otra persona. Se pierde el sentido de vida y se pierde ese objetivo. Y aquí es cuando vemos muchas veces el famoso sacachambas. Lo voy a proyectar tantito a la cuestión laboral y ahorita lo regresamos con este adolescente. Fíjese, usted llega todos los días temprano a su empresa para que mucha gente nos vaya siguiendo. Usted se queda hasta el final. Usted saca los problemas del jefe. Usted incluso deja de comer en su hora de comida por adelantar el trabajo. Hace un trabajo extraordinario. Bueno, hasta le dio parálisis facial. Mucha gente aquí se va a ellos mismos a identificar. Sí. Le da parálisis facial,
renuncia a su familia, sale muy tarde, entra muy temprano, renuncia a sus vacaciones, se estresa por cumplir todo. Y al final, ¿qué cree? El que se lleva es el jefe, el premio. Y ni siquiera a usted le da el reconocimiento. Oh, sí. ¿Qué va a pasar a la larga con este síndrome de burnout? Pasan dos cosas. O usted se enferma, y se enferma de gravedad, y es cuando ahí usted recobra las riendas y dice, no valía la pena. El sentido de el la sentido vida. de estar Sí. tanto dándole a mi trabajo. O la otra, de plano, usted se convierte en un sacachambas. Una vez que lo vio que de nada servía, ¿Para qué hago el trabajo? entonces llego, trabajo lo que tengo que trabajar, llego a mi hora, me voy a mi hora. Oye, si es que no lo sé. Eso no es mi interés, no me interesa. Yo estoy de tal a tal horario. Y gano lo mismo, me esfuerzo o no, Exactamente. pues ¿para qué? Mi función es esta, esa no es mi función y yo no lo hago. Oye, pero es que, ¿qué crees? No lo sé, esa no es mi función. Entonces aquí tenemos gran parte de lo que también ha pasado en nuestros, independientemente de la corrupción, en nuestras dependencias de gobierno. Cuando de repente llega el que da bien, se lleva el premio y de repente el que realmente trabajó se convierte en un más sacachambas. ¿Y qué pasó con estas personas? Los 3 secuestradores, porque esa era su intención, por eso le digo secuestradores, no como ellos quisieron ponerlo. En el 2012, Richard, que era el secuestrador más joven, quedó en libertad condicional. 3 años más tarde, James también fue puesto en libertad condicional. Jody, que era otro de los jóvenes, Jeffington, ya no podía levantarse de la cama, estaba muy débil y básicamente pues ya fue puesto en libertad. Esto para el 2012, esto pasó en 1976, eran jóvenes, sí, estuvieron la mayor parte de su vida en la cárcel. Solo Jody, que era la chiquita de 10 años, la que ayudó, era la única que cada vez que metían alguna para tratar de bajar su condena o que les dieran esta libertad, ella iba y volvía a meter y contrataba abogados con tal de que no lo sacaran. La niña, ¿ok? Esa fue su vida. Tratar de mantener a estos 3 en la cárcel. ¿Qué pasó con Edward? Pues Edward siguió siendo el rey de la fiesta. Yo no estoy diciendo que no merecía, pero no me lo merecía todo. Sí, había no. una parte que se robó. ¿Qué pasó con muchos de los niños? Se reporta que algunos de los chiquitos vivían de noche y dormían de día, porque no soportaban estar en la oscuridad en un cuarto cerrado. Muchos decían que las pesadillas eran absolutas, que tuvieron que entrar con psicólogos, estar medicados. Muchos perdieron ese sentido de la vida, no se pudieron recuperar. No. Pero a mí lo que más tristeza me dio es que ¿qué pasó con Mike? Mike terminó como alcohólico. Híjole. Nunca encontró ese sentido de vida. Siempre se repitió que él era un joven de 15 años, que esto le había abierto el poder ayudar a los niños, pero el haberle quitado todo, el haberlo hecho invisible, el solo verlo como una víctima, fue que lo marcó porque no se sintió ni capaz ni merecedor, se sintió siempre como una víctima porque así se lo hicieron ver. Él no fue un héroe, él no participó, él solo sufrió y eso no lo pudo soportar y terminó siendo alcohólico. Sí, aquí viene mucha la cuestión de la resiliencia, porque ¿qué cree? Esto es un magnífico, yo se lo agradezco mucho, un gran ejemplo con Mike, pero pienso que todos nos ha pasado algo similar, maestra. Por ejemplo, algo que mencionan mucho en la tanatología, en especial si hablamos de Elizabeth Kubler-Ross, en los moribundos, uno de los grandes problemas cuando la gente ya va a morir,
o ya está muy enferma, yo he escuchado mucho que dicen, de lo que más se arrepienten es haberlo dado todo en su trabajo. ¿Por qué? Porque al final se dieron cuenta que, como todo, y lo vamos a decir bien claro, todos somos cambiables. Por cierto. Simplemente en ese momento somos una ficha que funciona, que al final cuando caduca nuestra vigencia vamos a ser sustituibles por alguien más, porque esas grandes instituciones pues, no se pueden frenar porque así es la realidad. Lo que nos sacrificamos tampoco nos lo van a agradecer. Y entonces mucha gente cuando voltea atrás y ve los años que ya han pasado y están ya muy enfermos, dicen, de lo que más me arrepiento fue haberme quedado tanto en mi trabajo, porque al final de cuentas o me dieron la patada por detrás, en las pompas, o finalmente pues soy sustituible. Y esto se dan cuenta porque pues terminan enfermos ya de una edad avanzada y nadie se los reconoció. Entonces aquí con este joven, fíjese, arriesgó su vida, salvó a todos los niños y al final nadie se lo reconoce. Creo que todos, y aquí voy a hablar por algunas patrones que yo he visto muy mal de algunos papás y mamás, que por muy mínimo siempre hay como que reconocerle el esfuerzo a los niños. ¿Por qué? Porque a veces hay niños que se rompen por estas palabras tan terribles. Yo me acuerdo muy bien una vez que fui a una mini olimpiada de matemáticas y llego con mi diploma muy padre y se lo enseñó a cierta persona y me dice, pues eso ni sirve. Dice, el día que tú me traigas el primer lugar, ese día yo te lo celebraré. Ay, no Y yo dije, pero papá, ya se me salió. Digo, bueno, ya ni modo. Digo, mira, ya traje pero participé. No, eso no sirve. Entonces, hay heridas que quedan en el alma, clavadas. Y a las mamás y papás, pues esta es una recomendación. Siempre que se le llama recompensa, siempre que tu hija, tu hijo hagan algo por muy mínimo, pues hay que no celebrarlo como muy platillo, pero sí mencionar de que, oye, qué bien te salió, oye, qué bien te quedó, porque son elementos que nos van quedando y nos van fortaleciendo de que, pues sí soy bueno en esto, ok, me siento bien. A diferencia que si se lo decimos de manera forma de, no, pues qué horrible te quedó, mejor ni hagas nada, ¿qué cree que va a pasar en la mente de los niños? Ya lo van a dejar de hacer. Y entonces estamos construyendo un adulto inútil, un adulto, como en el caso de Edward, que se paralizó, porque muy seguramente tal vez tuvo una familia que decía, es que ¿para qué lo haces? No, ni lo hagas nada. Es como si, no sé si usted conoce a mucha gente o incluso usted misma, ha de ser de las personas de que si ve algo a punto de romperse, usted puede ir y lo repara. Y alguien le va a decir, ¿para qué lo reparas si ya está a punto de romperse? Sí, ya déjalo. Ya déjalo. Ajá, claro. O incluso aquí en la oficina, ¿no? De Pepe. Oye, Pepe, fíjate que está esto roto. Podemos repararlo. A alguien más diría, me vale, pues que lo cambie, ¿no? Entonces, vea cómo unas pequeñas frases de mamá y papá pueden hacer adultos completamente empáticos, profesionales, que tengan actitud positiva, a alguien que no, ¿eso para qué lo haces? ¿Para qué? Ejemplo, maestra. Cuando usted está tomando ahorita el diplomado en tanatología, mucha gente se lo ha de haber aplaudido. Oiga, qué bien. Pero también hubo alguien, no me dejará mentir, que tal vez le dijo, ¿y para qué estudias eso? Sí, me lo dijeron. Porque así hay gente. ¿Que para qué gastaba en eso? Exactamente. Entonces hay gente negativa. Y esa gente negativa se ha formado probablemente por papás o familia negativa. ¿Sabes qué? Y te voy a decir, y esta persona me escucha y ni modo. Como ya te dije que soy una Vilma sí. 2026 remasterizada y muy mala. Muy bien. Me dijo, ¿por qué no mejor arreglas tu coche en lugar de estar haciendo estas estupideces? Sí, no, es terrible. Sí. Sí. Y dije, sí quiero cambiar el coche, pero también quiero entender muchas cosas. Sí, claro. Y me dolió porque pensé que era un logro y que me lo iba a reconocer. Y en lugar de eso fue, ay, hombre, ¿para qué estudias? Mejor cambia el coche. Sí. Yo conocí a una muchacha de limpieza de intendencia en uno de mis trabajos
y un día vio que estábamos haciendo el procedimiento y se me acerca y me dice, oiga, doc, y para ser forense, ¿qué se necesita? Y ya le dije, mira, tienes que estudiar esto y esto y esto y esto. Me dijo, es que yo quisiera estudiar. Le dije, ¿por qué no estudias? Le digo, puedes, ahorita en tus ratos libres, que en este momento estás sin limpiar los fluidos que han caído y estás ahí en el cubículo donde estás sentada, pues puedes estar haciendo tarea. Le comento esto porque en otro trabajo, había un muchacho que ahora ya es doctor. Ay, Y que trabajó por años limpiando. mira. Él era de una empresa de limpieza y ahí en uno de los lugares donde atiendo a los borrachitos, él iba a limpiar el consultorio y todo, y luego cuando terminaba le dábamos chance de que se sentara y estuviera haciendo tareas. Wow. Y después empezó a entrar a una ambulancia a trabajar y luego ya ahorita ya es doctor. Le mando un gran saludo al doctor. Pero ¡Qué empezó limpiando felicidad! los pisos. Entonces, Sí se puede. sí se puede. Entonces yo le dije a la muchacha, le digo, pues en este momento que tú estás ahí sentada, puedes estar haciendo tarea. Ya no, dice. Le digo, ¿por qué? Un día llegó, se fue bien animada y a la semana regresó bien triste. Y le digo, ¿qué pasó? No, ya no quiero estudiar. ¿Pero por qué? Porque mis papás me dijeron que para qué estudiaba, que aquí estaba bien. Entonces usted dice, híjole, vea cómo unas palabras Te pueden acabar. destruir o puede que uno logre muchas cosas. Pues, ¿cómo ves este caso? ¿No está impresionante todo lo que tiene? Sí, maestra, usted me voló la barda. Ya para ir cerrando, ¿qué le parece? La cuestión de la ley. Sí. Le quiero decir unas definiciones. Ujú. ¿Por qué no fue una condena tan fuerte? Porque en México llamamos algo, digo, sé que es de otro estado, Sí, otro sí. país, pero aquí en México tenemos algo que se llama la tentativa. Y esto lo maneja un doctor buenísimo en Derecho, que es el doctor García. Tiene 2 libros, La Tentativa 1 y 2. Que son unas cosotas Sí, impresionantes. muy buenos. Ajá. Y dice, tentativa, se refiere al intento de lograr algo, específicamente en derecho penal, donde es el inicio de la ejecución de un delito que no se consuma por causas ajenas a la voluntad del autor. Entonces, fíjese, se está consumando, pero por alguna situación, ¡pum!, se corta. Si tú Entonces, me quieres, estás tratando de matar a alguien, yo llego y lo quito. Sí. Entonces, tú querías, pero yo lo evité. exactamente, entonces eso se le llama tentativa. Ujú. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando hemos visto en feminicidios que la víctima ha sobrevivido, entonces ya no se le considera como feminicidio, sino tentativa de feminicidio, o algunos otros les llaman feminicidio en grado de tentativa. Ujú. Ahora, hay varios tipos de tentativas. La tentativa inacabada, no se realizan todos los actos para consumarse el delito. Ejemplo, un disparo pero no acertó. Entonces yo lo voy a disparar, pero por alguna situación él se movió y ya no le privé de la vida como yo quería. Esa es la inacabada. La tentativa acabada. Se realizan todos los actos, pero el resultado no se produce. Ejemplo, le doy veneno, pero por alguna situación él sobrevivió. O sea, yo le di el veneno con la dosis adecuada Con la para intención. que muriera, Ujú. pero su cuerpo, ejemplo, tenía insuficiencia renal y sobrevivió. Ok. Entonces esa es la tentativa acabada. Tentativa idónea. Se basa en si los medios empleados eran adecuados para cometer el delito. Es decir, aquí me falló algún elemento que yo traía para cometerlo, Ujú. pero no le calculé bien y no lo llevé a cabo de manera adecuada, Ujú. y por eso es una tentativa. Y el desistimiento voluntario, si el autor abandona el delito por su propia voluntad. Es decir, ya llevo a la persona secuestrada, empieza a llorar, yo como que me arrepiento y lo dejo ahí. Ujú. Entonces, aquí estamos viendo estos 4 ejemplos para que toda la gente tenga una mejor visión de en qué cuestión legal puede entrar la tentativa. Y por eso a estos autores se les dio una menor pena, porque muy probablemente en ese lugar entró la tentativa de decir, pues no estaban secuestrando porque no pidieron dinero Y no los dañaron. y no los dañaron, Ajá. sí se los llevaron, pero quedó inconcluso. Por Ujú. eso es que aquí en México podría entrar lo de la tentativa. Y algo que también me gustaría comentarle, maestra, Sí. es que fíjese cómo a nivel criminológico, este es breviario cultural, ya para ir terminando, cómo nosotros, como ciudadanía, preguntamos esto a los gobiernos que estén en turno. ¿Usted se ha preguntado
ahorita aprovechando el caso de estos que se llevan al transporte escolar, al camión, y lo entierran, como siempre tiene que haber cómplices, porque el hecho de tener un predio, excavar con la dimensión adecuada, Claro. yo tengo que tener un cómplice en contratar a la excavadora, Ujú. tengo que tener el cómplice que me va a prestar el predio, tengo que tener el cómplice para ir burlando, Que sirva de vigía, que ¿no? sirva de También. vigía, que sirva de Ujú. muro. Tiene que haber cómplices. Viene la pregunta, ¿por qué a pesar de tener tantos robos en carreteras, en especial en autopistas, que si usted, muy seguramente porque es muy observadora, cuando entra a una caseta, hay muchas cámaras y viene la pregunta clásica? Ejemplo, de aquí a Acapulco, Ujú. de aquí a Guanajuato, o bueno, a León, o de aquí a Oaxaca, mínimo son alrededor de 650 pesos, mínimo, más o menos un aproximado, Sí, sí. en vehículo, Sí, de ida, por auto. ajá, por auto, de Sí. ida, más otros de regreso. En tráiler es más caro. Aquí Ujú. estamos hablando de un vehículo. En tráiler, dependiendo los ejes, o de autobús, es más caro. Viene la pregunta clásica. Con todo ese dineral que se hace, porque por ejemplo, fíjese, 650 pesos por 10 vehículos que atraviesan esa autopista son 6,500 pesos. Nada más de un tramo. Nada más de, ajá. Ajá. Entonces, sumándole autobuses, trailers, carros, algunas motos. Bueno, ¿por qué no hay dinero para tener en tiempo real más cámaras conectadas a un C4 y estar vigilando Todo. el robo en estas autopistas que cobran? La clásica México-Puebla, por ejemplo. ¿Por qué no lo hay? Porque muy seguramente hay una complicidad para este tipo de delitos. Así es. O sea, fíjese cómo, trayendo la criminología, se puede resolver algo muy simple en nuestras carreteras desde nuestro propio país. Fíjate que hace unos años roban un auto, pero con violencia, ¿no? E incluso hubo un atropellamiento del dueño del auto con tal de llevarse el coche. Y están viendo hacia dónde se va el auto, Ajá. hablan a casetas, todo, es que no había cámara, es que no sé qué, es que no sé cuánto. ¿Sabes qué fue lo que ayudó? El famoso tag. Ah, sí, sí, sí. Como pasaron la caseta, hubo el cobro. Ajá. Y entonces a la tarjeta fue que llegó la notificación de, fueron 14 pesos de la carretera México-Tepozotlán. Y entonces pudieron avisar que ya habían sacado el auto de la ciudad. Sí, ¿Lo sí. puedes creer? Pero Sí. las cámaras no servían. Sí, por eso le digo, es que la situación de poner remedio y alto a toda esta cuestión criminal, Ujú. pues es posible, pero lamentablemente nos faltan muchos buqueles aquí en México. Pues sí. Pues entonces yo no sé si te quieras unir a mi que ya vengo recargada a lo malo, así que si te quieres unir a mi equipo de los no vengadores, más bien vamos a ser del equipo de los superhéroes pero malos, así que tú me avisas De que los ya te villanos. tengo de los villanos. Ya te traje tu camisa, puede ser Sí. ¿no? Puede ser la calaca, Sí, pues sí, tú sí, te sí. pones el apodo que quieras. Perfecto, maestra, claro que sí. Porque ya ve que el doctor Vicente Garrido dice que los malos siempre ganan. Gana. Pues muchas gracias, maestra. Gracias a ti. Amigas y amigos, muchísimas gracias. Te deseamos que este 2026 continúes con muchos proyectos. Recuerda que es bien importante un sentido de vida y sobre todo la prevención. Cuídate, cuida mucho a tus niñas, a tus niños y acuérdate, besa a tus papás, a tus abuelos, porque lo único que tenemos seguro en este contrato de vida es la muerte. Muchísimas gracias, maestra. En Relatos Forenses nos vemos la próxima. Bye.